Buenas tardes. En nombre del Complejo Teatral de Buenos Aires les damos la bienvenida. La actividad que van a presenciar se titula Escribir en Guerra y se enmarca dentro del conjunto de actividades desarrollados por el complejo en conmemoración de los 40 años de la Guerra de Malvinas. Desde la dirección del CTBA se creyó imprescindible que durante las semanas que rodean al 2 de abril el teatro sea un espacio de reflexión a 40 años de la guerra. Desde una perspectiva humanista de promoción de la paz, la coexistencia y la armonía territorial. Para el desarrollo de este programa se contó con el apoyo del British Council. Esta actividad, además, cuenta con intérpretes en lengua de señas gracias al programa Teatros Accesibles impulsado por la Fundación Amigos del Teatro San Martín y Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Los dejo con Victoria Rodríguez Lacruz, que en nombre del British Council presentará la conversación. Muchas gracias y que disfruten de este evento. Buenas tardes, también bienvenidos a todos y a todas. Esta conversación se llama Escribir en Guerra. Como dijo Gabriela, se enmarca en este gran programa que está haciendo el Teatro San Martín. En la literatura no hay ganadores ni perdedores, sin embargo, el lenguaje siempre es una contienda por el sentido. Entonces nos preguntamos qué sucede cuando se escribe justamente sobre la guerra. ¿Qué rescata un escritor de lo que sucedió, ese recuerdo vivo, cuando lo metaboliza con su imaginación? Van a conversar dos autores, Martín Coan, que es argentino, es profesor de literatura, es escritor y crítico literario, y abordó el tema de la Guerra de Malvinas principalmente en dos de sus novelas, Dos veces Junio y Ciencias Morales, que obtuvo el premio Raleigh, que fue llevada al cine en 2010. También tiene un ensayo que es El país de la guerra. Va a participar también desde Inglaterra, que lo vamos a ver ahora ahí en la pantalla en un ratito, Giles Fowden. Él es escritor, es periodista, también es editor, escribió y escribe para numerosos medios culturales de Europa. Su primera novela estuvo traducida al castellano, es El último rey de Escocia, que también fue llevada al cine en el 2006. Tiene 4 novelas más escritas, un gran trabajo de no ficción sobre barcos africanos en la Primera Guerra Mundial y actualmente está escribiendo una novela sobre el Ara General Belgrano. Ellos van a conversar a partir de las preguntas y disparadores de Sonia Budassi, que es periodista cultural, es docente, fue editora de la revista Anfibia, de la revista Eñe y ahora edita la revista cultural del diario Ar. Publicó los libros de ficción, Periodismo, Acto de Fe y Los domingos son para dormir, y también de no ficción, La frontera imposible, Israel-Palestina, Apache, En busca de Carlos Tevez y Mujeres de Dios, cómo viven las monjas y religiosas en la Argentina. En 2021 ganó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes en la categoría Letras con su libro de cuentos Animales de compañía, que va a ser publicado en breve por Entropía. Así que los dejo y disfruten de la conversación. Muchas gracias. Gracias, Victoria. Buenas noches a todos. Gracias al British Council, al Complejo Teatral San Martín por la convocatoria. A todos ustedes por estar acá, habiendo tantos programas divertidos en la ciudad de Buenos Aires. A Martín Coan, que debe haberle dado clases, antes de que se pararan las luces, identifiqué a varios de ellos, debe haber dado clases de literatura al 90% de quienes nos dedicamos a esto. Al igual, según estuve chusmeando en las redes y en internet, que Giles Fowden, que da clases también en varias universidades desde hace muchos años. Voy a estar en esta tensión de querer ver la expresión de Giles y querer mirarlos a ustedes, aunque son un manto de oscuridad. Y va gracias doble porque en Londres son las 11 de la noche, así que lo estamos haciendo trasnochar a este escritor y profesor de literatura y crítico. Bueno, pensando el tema del ciclo, lo que comentaba Victoria, la obra de estos dos autores, el desafío de pensar un evento dramático, un evento trágico, un evento, con perdón de los lugares comunes, que muchas veces siguen funcionando porque remiten a lo que realmente fue un evento doloroso, vamos a verlo desde sus representaciones artísticas, ¿sí? Ese es el desafío de esta noche, y cuando vi al comienzo
la convocatoria me vino un cuento a la cabeza que después, nada, lo refresqué y digo, no quiero tener ese gesto borgiano que ni se va a volver banal, de esa conciencia de que es posible cruzar lo individual, lo particular y verlo desde un prisma universal, por decirlo así. Les juro que lo intenté y no lo logré. Así que les voy a traer a colación este cuento, que es biografía de Teodoro Isidoro Cruz. Cruz era el ladero, el compañero del gran desertor de la literatura argentina, de Martín Fierro, y era un jinete de las pampas, ¿no? Y en esta idea, muchas veces recurrentes en la obra de Borges, confluyen determinados momentos en los destinos de las personas, y en este caso, el Cruz, jinete de las pampas, dice Borges, siente lo mismo que sienten los mongoles al enfrentarse a las ciudades chinas. Es decir, no importa aquí en este juego de identificación las diferencias geográficas, las diferencias topográficas. Martín Cohen, en su excelente libro El país de la guerra, que reúne ensayos donde la literatura elabora este tipo de eventos, señala un ejemplo mucho más específico referido a Malvinas. Él cita el poema Juan Gómez y John Ward, y señala que, menciona que hay un soldado argentino que lee a Joseph Conrad en inglés, mientras que un soldado inglés lee a Cervantes en español. Bien, en todo ese juego también me preguntaba por las semejanzas, los puntos en común que tiene este escritor inglés y este escritor argentino. Y pienso, bueno, salvando las distancias, banalizando como ya les avisé, también podemos encontrar muchos puntos en común entre estas obras y entre estas, como se suele decir, estos modelos de autores, ¿no? Que son críticos, que escriben sobre literatura, que dan clases sobre literatura, que exploran la ficción y no la ficción y la no ficción. ¿Y qué es lo que los une siendo ellos dos muy particulares y teniendo dos tipos de literatura muy personales? Y me parece que nos vuelve a convocar al tópico del disparador de esta charla. Cuando los leemos, nunca vamos a encontrar lo que hace, en mi opinión, la mala literatura, que es la bajada de línea, ¿sí? Podríamos incluso ser extremistas y decir que el discurso literario en manos de ellos se opone francamente al discurso extremista de la propaganda política, de la propaganda bélica. Los dos rehuyen a la aceleración consolatoria y recurren a la ambigüedad, al tanteo, a la cavilación, incluso al humor y a la ironía. Bueno, y al mismo tiempo estamos ante dos autores que han trabajado mucho sobre la historia, volvemos a repetir, eventos que sucedieron en la realidad, pero desde la ficción. Y la ficción implica también las ficciones populares que se van generando alrededor de temas como, en este caso, la guerra de Malvinas. Y lo que ellos pretenden hacer, y también Giles, que ha trabajado en conflictos armados, en África, incluso en su novela Turbulencias, hay un ida y vuelta temporal en donde con los flashbacks nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial, pero ellos buscan horadar el prejuicio, los estereotipos, los lugares comunes, tomarlos para convertirlos en otra cosa. Estoy simplificando, vamos a tratar de profundizar en este encuentro. Entonces vamos a querer ver cómo son sus modulaciones al leer y escribir, que para muchos son sinónimos de pensar, partiendo de dos premisas que después podemos también desbaratar. En primer lugar, dice en una de las tesis Martín Cohen que cuando la guerra y la literatura se
comienzo, con Fogo y los Pichiciegos, hasta el día de hoy, es que la epopeya, en este caso en particular, falla. Ya veremos por qué. Y por otro lado, vamos a tratar de indagar, porque Giles ha escrito también no ficción, y ahora vamos a anclarlo en la primera pregunta, entre las diferencias de modulaciones retóricas y efectos de la literatura testimonial y la literatura ficcional. Bueno, Giles, buenas noches. Te tengo que mirar ahí, pero me dan ganas de ver tu reacción. ¿Cómo estás? Bueno, Giles conoce Argentina, le gusta mucho. Le gusta mucho. It's a very great pleasure to be here, and thank you. Es un gran placer estar aquí. Muchas gracias. Gracias. And also thank you to the government of Buenos Aires and the British Council and todas las organizaciones pertinentes for inviting me. Thank you. I'm sorry I can't be there in person. It nearly happened, but you know why. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer al Complejo Teatral de Buenos Aires, al British Council, por ser parte de los artífices, entre otras organizaciones que han hecho este evento posible. Les pido disculpas por no estar aquí personalmente. Me imagino que sabrán por qué. La próxima, ojalá que sí. And one more thing quickly, I just want to say my first invitation to Argentina came from the late Lucila Cordoni of Arte, and I would just like to remember her here and say thank you to her and all the other people at Arte who made my first visit possible. También quiero agradecer a todas las personas que hicieron mi primera visita a Buenos Aires posible. Yo los recuerdo con mucho cariño. Bien, bueno, precisamente sobre la primera visita a Buenos Aires quería preguntarte, porque si bien eso, pudiste conocer los cafés de San Telmo, Victoria comentaba sobre tu nueva novela, esta novela en proceso. Tuve el honor de poder, digamos, fisgonear un poco en ese resumen de ese manuscrito. Y cuando viniste a Buenos Aires hiciste algo que muchos llamarían trabajo de campo o investigación para esta ficción. Visitaste la ex-ESMA, el Museo de la Memoria, e incluso entrevistaste exhaustivamente, les digo a la audiencia que el video está con traducción en YouTube, a un médico que fue sobreviviente del crucero General Belgrano, que allí transcurre o es uno de los núcleos de sentido de tu novela. Y ahí se me ocurrían dos preguntas para hacerte, porque al mismo tiempo en otra entrevista dijiste que con todo ese material lo que más te preocupaba era la forma. Entonces, ¿qué sentido tiene para vos digamos, trabajo de investigación, de trabajo de campo? ¿Y cuáles son entonces los desafíos con respecto a la forma? Well, maybe, I mean, I'm many books behind Martine in terms of knowledge about writing about this conflict. And, well, I'll let the translators say that bit first. Bueno, he leído muchos libros acerca de lo que son conocimientos sobre el concepto de forma. Yes, please, go ahead. And, you know, the lack of knowledge of other cultures, for a writer it means doing your research better. But for government sometimes, sadly, and for soldiers, it means going to war. Because, you know, it's important to have, what's the phrase in Spanish? Cortesía entre las naciones. And that's why we must do our research. And I was so lucky to come to Buenos Aires and have that opportunity, and I'll explain why in a second.
Bueno, cuando uno tiene falta de conocimientos de otras culturas, como escritor, una forma de salvar esa falta de conocimiento es a través de la investigación, cosa que se vuelve bastante sensible en un caso como esto, en el cual hay que tener contacto con los gobiernos, con los soldados también en este caso. Por eso, bueno, una cosa siempre a observar es algo que él ya lo mencionó en español, este concepto de cortesía entre las naciones, y yo realmente tuve una fortuna muy grande a tener la oportunidad de poder venir a Buenos Aires, poder llegar a Buenos Aires para hacer todo este tipo de investigación, y les voy a explicar por qué en un ratito. Yes, please. And in my stupidity, I came with my very rough first part of a manuscript, still unfinished, with an idea that a young woman might be remembering and feeling the pain of the death of her father in the war, in the Malvinas Falklands War. And anyway, I had the sharp rebuff of 25 very clever Argentinian English translators who soon put me right on the nature of the character that I was trying to write about. Bueno, y yo, fui lo suficientemente estúpido como para acercarme a Buenos Aires con un manuscrito que estaba en un estadio muy preliminar, todavía sin terminar, y con la idea un poco inocente de que iba a poder ilustrar sin problemas a esta joven mujer que tenía el recuerdo de su padre que había muerto justamente en la guerra de Malvinas Falklands. Y en cuanto llegué, enseguida me pusieron, me ordenaron los patitos, 25 traductores con los que me encontré y que me dijeron que la naturaleza del personaje tenía que ser bien diferente que como yo lo estaba concibiendo. Yes, please, go ahead. I think I will keep quiet for 1 second. Creo que me voy a quedar callado unos instantes. Bien, bueno, me ahorraste ya la pregunta porque me generaba dudas de si había sido este evento en el cual participaste con los traductores el disparador de tu interés en las Malvinas, o si ya venías como con esa idea, porque aparte te haces el modesto, decís que no sos experto en general en tus conferencias en literatura postcolonial, pero le comentaba recién a Martín Cot que fuiste uno de los primeros incluso en difundir y estudiar la obra del tanzano que ganó el Premio Nobel de Literatura el año pasado, Gurnah. Así que bueno, ya continuaremos por esos senderos, porque has escrito sobre África, sobre el Congo y demás. Bueno, a ver si podés vincular algo de tu obra previa con tu interés actual en Malvinas. Y ahora que estábamos hablando de esto de escuchar a los sobrevivientes, me gustaría que pudieras desarrollar, ya sé que estamos en un espacio acotado, una de las ideas fuerza que desarrollás en El País de la Guerra sobre la literatura de Malvinas, sobre Malvinas específicamente, que tiene que ver con la diferencia entre lo testimonial. Vos ahí citás el libro Partes de Guerra de Graciela Esperanza y Citadino, que fue el disparador, dice Lola Arias, de Campo Minado, que es la obra que el Complejo Teatral San Martín está reponiendo en estos días. Citas después Los Chicos de la Guerra, de Kohn, que también es un título que quedó como imbrincado en el imaginario y pasó a ser emblemático. Y después novelas, digamos, donde la guerra, donde muestran deseo de sustracción de la guerra y donde hay todas otras evidencias de que falla la epicidad, lo épico, justamente en la guerra de Malvinas. ¿Podés contarnos cuáles son los puntos de contacto entre estos dos géneros, por decirlo livianamente, entre estos dos estilos y los puntos de diferencia? No sé si puedo, ojalá que sí. Si no, leo tu libro. Claro, empiezo agradeciendo muchísimo la invitación, la posibilidad de estar acá y la posibilidad de conocer a Giles. Sí, es que esto que nos está pasando se le puede llamar conocerse. Sí, Victoria mencionaba algo en términos de disputa de sentidos, y efectivamente en un campo de disputas de sentido,
pero agregaría que hay también un campo de disputas con el sinsentido, a propósito de la guerra de Malvinas. Se podría plantear sobre distintas situaciones y sobre distintas guerras, pero yo creo que hay algo en el caso de la guerra de Malvinas en particular, y que tiene que ver con la condición de una guerra, no diría, no de una guerra que se ha perdido, porque muchas guerras se pueden perder y se les puede dar sentido, muchas guerras se pueden perder y se pueden narrar épicamente. Hay épicas de la derrota, es posible una épica de la derrota, y ni siquiera diría que se trata del sinsentido de una guerra que no debería haberse hecho o no convendría haber llevado a cabo, sino otra cosa, que es la circunstancia específica de una guerra que no habría convenido ganar. No que una guerra se perdió, sino que habría sido una desgracia ganarla. Entonces hay las consecuencias políticas del regreso de la democracia que son imposibles de pasar por alto, porque es absolutamente inseparable. Conceptualmente podemos separar un campo de cuestiones, los reclamos de soberanía, los podemos separar de la dictadura, sí. Un posicionamiento en contra del imperialismo británico, ¿lo podemos separar de la dictadura? Sí, incluso diría, debemos separarlo de la dictadura, nos entusiasma separarlo de la dictadura. La guerra misma no. La guerra misma no, su transcurso histórico no, porque hay un hecho ahí muy claro y muy determinante, insisto, ineludible. Si la guerra se hubiese ganado, no importa que era imposible ganarla, más por fuera de eso es lo que planteo, es que no convenía ganarla, porque ganarla habría sido una desgracia para la realidad política de la Argentina, que es que la dictadura militar se habría prolongado. No es un contrafáctico, quiero decir, no podemos saber cuánto, ni cómo, ni con qué consecuencias. Pero claramente habría habido inexorablemente una legitimación y un impulso y un fervor que no habría resultado en otra cosa que un respaldo para la dictadura. Por cuánto tiempo, de qué manera, no lo sabemos, pero que eso habría ocurrido, sí lo sabemos, porque sabemos qué es lo que supuso la derrota, que fue el comienzo del final de la dictadura militar. Entonces el asunto no es qué pasa con una guerra perdida, sino qué pasa con una guerra que no habría convenido, que no convenía ganar, que habría sido desgraciado ganar, que fue beneficioso perder. Entonces, para la lógica de guerra, para la lógica de cualquier guerra, este aspecto introduce un núcleo de sinsentido que desarticula todos los géneros de narración de guerra, por lo tanto la épica. E insisto, pone un corazón de sinsentido en la guerra de Malvinas, que se aborda y se narra, por lo menos en dos registros de manera muy distinta, necesariamente de manera muy distinta, que es qué pasa en los relatos del testimonio, con este núcleo sin sentido, se percibe, no se percibe, se asume, no se asume, dado que la narración testimonial tiene como base la base dramática de la vivencia, de haber tenido la tremenda experiencia del frente de combate, con lo cual, razonablemente y comprensiblemente, la reacción es la que uno ve en los textos testimoniales, que es la necesidad de dar sentido a lo que pasó, de alguna manera dar sentido a lo que pasó. Y yo diría que ahí hay una potencia en lo vivencial, una potencia narrativa de lo vivencial, pero también necesariamente una limitación, que es la imposibilidad razonable y comprensible de asumir el sinsentido. Mientras que en el caso de la ficción, las narraciones ficcionales, con un factor propiamente literario determinante, que es que ya en 1983 se publican Los Pichiciegos de Fouqueville, se escribe en el mismo año, en 1982, se publica apenas un año después. Ya la literatura tiene su marca de fundar la narración sobre Malvinas en el sinsentido, justamente porque no se trata de testimonialidad, precisamente porque no hay una experiencia vivencial como soporte de esa narración, sino que es ficción. Y es ficción del testimonio. Los Pichiciegos se trama como ficción del testimonio. No solo no es testimonio, sino ficción, sino que es ficción de un testimonio. Entonces no hay que resolver el sinsentido, se trata del sinsentido. Y sucesivas ficciones no han hecho sino, de alguna manera, expandir, abordar, desarrollar, interrogar el sinsentido. Ese sinsentido que es al mismo tiempo una verdad, digo lo de verdad porque los relatos testimoniales tienen como base la verdad de la experiencia, pero aquí hay otra clase de verdad, que es la verdad del sinsentido, la verdad constitutiva del sinsentido en esa guerra, con otro tipo de figuras
que no corresponden a la épica, que no tienen que ver con el heroísmo de guerra, sino con la figura de cómo pasan los pichiciegos, los pícaros, los que se sustraen, los que descreen, los que apuestan a sobrevivir, los que se sustraen de los valores nacionales, los que descreen de los valores patrióticos. En el fondo lo que vos planteabas, que es que Martín Fierro es un desertor. Una de las figuras literarias digamos, que adquieren una dimensión emblemática de representación de la identidad nacional es un desertor. Y el desertor, hay una novela de Marcelo Eckart que trabaja sobre esta figura, pero hay un cuento de Rodrigo Fresán que trabaja sobre esto. Quiero decir, la figura del desertor en la ficción se vuelve decisiva porque precisamente es la contracara del héroe de guerra, para una guerra que complica justamente la posibilidad de una narración épica. Borges decía, qué raro que a los militares Martín Fierro le gusta tanto, siendo un desertor. Y el desertor del ejército que se sustrae del mandato épico del Estado Nacional pasa a ser el antihéroe de estas sátiras picarescas que han narrado Fowell, Carlos Gamerro, Patricio Prom. Entonces, la literatura, la ficción literaria ha propuesto ahí una alternativa, yo diría por un lado al relato de la identidad nacional en su sentido más fuerte y al relato testimonial por otra parte. Bien, y vinculado a esto que decís, ¿qué es esto de no terminar, de dar sentido? Vos en uno de tus textos decías que todavía al día de hoy existen discrepancias a ver de cuál es el término que gana frente a otros para referirnos a la gente que ha luchado en las islas. Está la figura, hay que decir, excombatiente, hay que decir héroes, es los chicos, con lo cual ya la figura de los chicos no solo que infantiliza, sino que victimiza. Hay que decirles veteranos, héroes. Y quería preguntarte, Giles, a partir de estos imaginarios y estas disputas de sentido que todavía existen en los discursos sociales actuales, ¿cómo funcionan socialmente estas figuras, si las hay, con respecto a los soldados ingleses? La otra vez leía una entrevista de uno de los actores excombatientes ingleses de la obra Campo Minado, y él decía que se había sorprendido de que veía en el teatro, cuando fue a hacer la obra a Londres, gente muy joven, que dijo, ¿cómo me explico que haya tanta gente joven si acá no se habla de esa guerra? No sé si fue su impresión, no sé si a vos te interesa alguna modulación con respecto a estas representaciones que van más allá de los roles que cada actor cumple en la guerra, como decíamos, el desertor, el voluntario, que también la figura del voluntario tiene como contracara hacerte creer que la guerra no es obligatoria. Ahora lo vemos en los medios de comunicación de manera bastante simplificada y así reproduciendo tisnes épicos con la guerra de Rusia y Ucrania. Digo, más allá del rol de estos actores, ¿qué arquetipos, estereotipos o qué denominaciones hay en la literatura inglesa que vos detectes y en las calles, por decir, en los medios, en los discursos oficiales? Okay, thank you, Sonia. I'm just going to reel back quickly because I didn't properly answer your first question about form, which Martin answered much better. Bueno, voy a hacer un poquitito de recapitulación porque me doy cuenta de que no terminé de responder bien tu primera pregunta, que tenía que ver con la forma, el concepto de forma, pregunta a la cual Martín respondió muchísimo mejor que yo, así que vamos a rebobinar un poquito. And he's quite right that epic is no longer good for us. We all know the song by Frankie Goes to Hollywood, two tribes go to war, a point is all they can score. Y bueno, con respecto a la épica, está el concepto, bueno, hay una canción muy conocida que se llama Dos tribus van a la guerra, un punto es todo lo que pueden ganar, esa sería como la traducción literal de esta canción, ¿no? So we're left with the individual story, in literary terms, what used to be called the romance. And in ironical ways, that comes through in stories like
in a way, the Martin Fierro story possibly, or things like the Russian novel, The Adventures of Private Ivan Chonkin. That is, or Catch-22 maybe. That is perhaps the only way we could deal with war now. Y quizás una de las únicas maneras en las cuales podemos lidiar con la guerra en este momento es a través de la focalización en el individuo, ¿no? Lo que es el romance en sí, algo bastante irónico, digamos, como podemos encontrar en el caso de Martín Fierro, o también a través de lo que sería la típica novela rusa, ¿no? Con algunos personajes bien salientes como este personaje también de guerra, este soldado Ivan Chonkin, también hasta cierto punto esta novela americana llamada Catch-22. And, well, we hope we are able to write these things as writers without falling into binary epic narratives. But as to your later question, Sonia, I mean, the sad thing is, I think it's really important for your Argentinian audience to know that British people are much more coarse and much less literary than anyone at all in Argentina. So the sad thing is that this war has almost been forgotten in my own country. Entonces, bueno, uno lo que puede esperar como escritor es escribir sin caer en la tentación de caer en la épica binaria, ¿no? Desde lo narrativo. Y en cuanto a la segunda respuesta, o la respuesta a la segunda pregunta, una situación que es bastante triste, por cierto, y esto es muy importante que el público argentino lo sepa, es que el público, el pueblo británico en general, es un pueblo bastante más rudo, bastante más rústico, con muy poca afección a lo literario, y bueno, el resultado de todo esto, la gran tristeza de todo esto, es que esta guerra, la de Malvinas Falklands, ha sido prácticamente olvidada por el pueblo británico. Bien, y recién mencionaba Giles el tema de abordar desde un personaje la guerra como una posible buena resolución literaria, y pensaba en tu novela Turbulencias, donde recurrís a un personaje que ha participado en una guerra, pero no desde el lugar del soldado o del militar convencional, sino que es un meteorólogo, ¿no? Y que esto le permite, había hecho la investigación, le digo a quienes no conocen esta novela, la investigación de cómo iba a estar el clima, perdonen que carezco a pesar de que me encanta el clima y el pronóstico del tiempo, carezco de precisiones técnicas. Este meteorólogo buscaba, en esta misión militar, buscaba garantizar que las condiciones climáticas fueran adecuadas para poder concretar el día D. Ahora bien, me parece una visión descentrada, muy rica narrativamente y con mucho detalle que aporta al verosímil sobre este tipo de profesión desconocida para la mayoría de las personas, y una visión eso, descentrada. Ahora en la novela sobre Malvinas, que se llama, me sale Happy Ship, porque el militar sobreviviente que te cuenta en esa entrevista cómo fue su peripecia para sobrevivir, le dice que se llamaba, una cuestión de traducción, barco feliz, pero vos lo traducís como Lucky Ship, porque hasta que fue su hundimiento nunca nadie en todas sus misiones se había muerto en ese barco. Entonces, para meterte con la historia de Belgrano, vos elegís a una huérfana que, según vi, tiene una modulación como que va enloqueciendo, pero tiene un tono un poco fantasmagórico que me confundía de si estaba jugando con una visión fantástica en términos de Todorov o pensabas las dos resoluciones. Entonces mi pregunta era por el tono, por la distancia desde la cual buscás narrar eso, y por qué este personaje. Digo, vos narraste, ya lo dijimos, el conflicto del Congo, la guerra de los Boers, etc. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo quisiste resolver a esto, siguiendo tus anteriores estrategias o cambiándolas?
Well, of course, this is a book, as so many books are, not yet finished. So probably most of this part of the interview should be with Martin, who has completed and finished his excellent books on the Malvinas Falklands War. Bueno, estamos hablando en este caso de un libro, el libro mío, ¿no? Que es un libro que todavía está inconcluso. Quizás esta pregunta debería estar más dirigida a Martín, que finalizó, que completó sus libros realmente maravillosos acerca de la guerra de Malvinas Falklands. No nos quiere dar ningún adelanto, However, se hace misterioso. No, well, it's very dangerous to talk about things that are not finished. However, I'll let the translator speak. Thank you, Charles. Bueno, es muy peligroso hablar acerca de cosas que todavía están inconclusas. Sin embargo, I became first fascinated by the story, I guess simply because of the quirk, or which is a hard word for a translator, or the strangeness of the survival of this ship from Pearl Harbor through to 1982. And then I began to think more about that war. I was 15 when the war broke out. I was in Ireland. My mother is Irish, and my grandfather, who, like my grandmother, had hidden under the bed from British paramilitaries during the colonial period, pointed at the television. Those who are old enough will remember those days when televisions used to be covered up with a cloth at the end of the night by old folks, and said there'll be a war there, and I never forgot that. And I became more and more interested in the story, and when the translator has had her turn, I'll tell you more about that. bueno, entonces lo que primero me fascinó acerca de la historia de la guerra de Malvinas Falklands fue su grado de extrañeza, ¿no? Esta cuestión tan desfamiliarizante quizás, ¿no? Y el hecho, sobre todo, ¿a qué me refiero? Al hecho de que este barco, de que este crucero, el General Belgrano, había sobrevivido un montón de misiones desde Pearl Harbor, porque había participado, digamos, del combate de Pearl Harbor, y bueno, así fue hasta 1982 con la guerra. Y después, bueno, yo después me fui fascinando cada vez más con la guerra. Recuerden que yo tenía 15 años cuando estalló este conflicto, estaba en Irlanda en ese momento porque mi mamá es irlandesa y mi abuelo había vivido un montón de cuestiones con la historia británica, sobre todo el colonialismo, toda la época colonial, y bueno, era la época en la cual al terminar el día, o de hecho antes de irse a dormir, uno cubría el televisor con una tela. Imagínense de hace cuánto estamos hablando. Y mi abuelo en ese momento, cuando empezaron a proyectar las noticias, las primeras noticias acerca de este conflicto que estaba en ciernes, mi abuelo dijo: aquí va a haber una guerra. Y eso, bueno, entre otras cosas, fue lo que me hizo cobrar cada vez más interés en esta historia. And then very quickly, because I know you don't have too much time, when I came to Argentina with this vague idea and talked to many people there in beautiful Buenos Aires, I realized the story was much more complicated than I realized, and particularly for that reason that Martin emphasized, its involvement with a broader span of politics and military authority. And then I realized, well, you have to do even more research now, Giles. Bueno, entonces después, cuando vine a visitar Argentina con una idea muy vaga de cómo desarrollar mi historia, tuve la oportunidad de hablar con un montón de personas en la muy hermosa Buenos Aires, y ahí me di cuenta que la historia era muchísimo más complicada de lo que yo había pensado originalmente. Por muchas de las razones que Martín acaba de mencionar, ¿verdad? De esta intersección que había entre esta historia, este conflicto armado, y la política, la autoridad militar y demás. Y fue en ese momento que me dijo a mí mismo: ay, Giles, vas a tener que hacer mucha más investigación. And that is why it's taken so bloody long. Sorry, can you repeat what you just said? I didn't get it. And that is why it has taken so damn long. Y por eso llevó tanta torta de tiempo, digamos.
Bien, con respecto al uso del lenguaje, volvemos a ver esta atmósfera que va tomando todo lo que es la guerra, el afuera y el adentro, ya lo vamos a hablar en relación a ciencias morales, que hay una guerra fuera de la guerra que, en mi opinión, reproduce ciertas lógicas, ciertos escalafones, ciertas jerarquías, ciertos controles sobre el cuerpo, como es el interior del Colegio Nacional de Buenos Aires, que tiene un clima y unas rutinas que son, por lo menos en mi opinión, vos corregime, sumamente castrenses. Incluso también está la guerra que no aparece, digamos, es como una estrategia antisensacionalista, porque es una guerra que no sucede en el campo de batalla, por el escenario y por las lógicas, pero es igualmente fuerte en cuanto a sus dinámicas violentas. La protagonista es una preceptora que a su vez tiene su jefe de preceptor y que a su vez ella debe controlar a los alumnos, a los estudiantes que tiene abajo. Y al mismo tiempo, este personaje tiene un hermano que es conscripto y que envía postales que cada vez contienen menos información. Al principio son desde Villa Martelli y a medida que se va alejando, que ahí realmente logra generar una incomodidad. Al principio tienen una oración y después se va sustrayendo la información y pareciera, y termina solo con el nombre, y a veces, si mal no recuerdo, una vacía esta última que aparece en la novela. ¿Qué efecto, digo, a mí me generaba como un impacto, digamos, doloroso, muy superior a que si hubiera visto sangre? Digamos, ¿cómo lo pensaste desde tu estrategia narrativa y desde estos manejos del lenguaje? Lo pensé, creo que hubo desconexión con Giles ahora, ¿no? Pero, ay, qué lindo es ver a alguien que tiene atrás una cafetera y no una biblioteca. Lo pensé como pensé las lecturas, en verdad, que es, y un poco en relación a lo que venía planteando, que es ir a contrapelo, armar la armar la zona Malvinas de la novela a contrapelo de la formulación testimonial o del pacto testimonial, que es el que ha vivido una experiencia, lo que se sabemos, por Benjamin, por ejemplo, el narrador. Sí. El que ha tenido una experiencia, el que ha tenido una vivencia, tiene algo que narrar. Pero por algo dije lo de Benjamin y ese artículo del narrador que empieza justamente con la imagen clásica ya en la reflexión sobre estas cuestiones de los soldados que volvían del frente de batalla en la Primera Guerra Mundial y Walter Benjamin decía volvían mudos. Digamos, en vez de disponer un movimiento clásico, si ustedes quieren, de vivencia-narración, el que ha vivido algo tiene algo para contar, ¿qué pasa con un tipo de experiencia que se resuelve en silencio? Y de hecho en Ciencias Morales la presencia de la Guerra de Malvinas en la novela está resuelta en silencio. ¿Y cómo? Como un silencio. La presencia tiene que ver con que está solo lo necesario para saber que la guerra está ahí, pero está silenciosa. Iba a decir silenciada, las dos cosas. Pero silenciosa y silenciada no implica ausente, algo que está ahí y que hay que acallar. Y que se hace notar mucho más en el esfuerzo por no hablar que si se hablara. Y por mantener la normalidad, digo, está la escena de que hay un estruendo en el aula y hay que hacer como que no pasó nada y seguir dando la clase. Yo te diría que hay distintos planos, porque por un lado efectivamente está esta idea de cuanto más de esas cartas yo me había olvidado. Cuanto más cerca está de la guerra, menos tiene para decir. Claro. Al revés, cuanto más cerca está del corazón de la experiencia, menos narración. Un poco en esta relación con el sentido y el sinsentido. Que es en el núcleo del sinsentido no hay nada para decir. Y después yo creo que es la marca de la vivencia desde Buenos Aires. Ese mantenimiento de la normalidad. Yo tenía 15 años también, con lo cual ya quizás pensamos algo un poco parecido en aquel momento, que fue, si esto dura 3 años, tenemos que ir nosotros. Pero no duró 3 años, sino habría podido durar 3 años. La normalidad
de la novela yo creo que tiene que ver también con la visión desde Buenos Aires, que es que la vida siguió normalmente y algo que yo creo que funciona en relación al adentro y al afuera, y a la territorialidad y la extraterritorialidad. Pero lo que yo hice, porque las novelas de esos son Los pichiceos de Fouil, Trasfondo de Patricia Rato, que se juegan los pichiceos, que se sustraen de la guerra, cavando túneles subterráneos y metiéndose en los túneles subterráneos, con lo cual estando bien adentro de la tierra, están afuera de la guerra. O Trasfondo de Patricia Rato, que transcurre en un submarino, que están en el corazón del combate y al mismo tiempo encerrados en el submarino no saben qué es lo que está pasando afuera. Estar en el medio del asunto no les garantiza la comprensión. Al revés. Claro. No solo no les garantiza la comprensión, que sería el pacto tradicional entre experiencia, narración y verdad, porque lo viví, tengo algo que contar, y porque lo viví, tengo una verdad que contar. La figura de él, que porque está demasiado adentro no entiende, que tiene su tradición, obviamente, esto está por lo menos desde la Cartuja de Parma de Stendhal, donde se narra, el que está en el medio de la batalla no entiende nada, porque la batalla debe ser un lío tremendo. Los que están en el submarino, en la novela Trasfondo de Patricia Rato, están tan sumergidos literalmente. Unos están bajo tierra, y los de Fouil, y los de Patricia Rato están bajo el agua. Y están tan adentro que están como afuera. Están demasiado adentro. Y están afuera de la posibilidad de saber lo que está pasando y de entender lo que está pasando. Pero en ese no saber y en ese no entender había una verdad. Este es el punto para mí. En cuanto a Buenos Aires, claro, el que captó eso para mí muy bien, la distancia y un cierto remordimiento del afuera, el que captó eso muy bien fue Charly García, que en ese año compone No bombardeen en Buenos Aires. Porque Buenos Aires efectivamente estaba, no sé si alguien, las edades de los que están acá, pero la perspectiva, la guerra estamos adentro y afuera a la vez, un lejos, que es también el lejos de la dimensión mitológica de las Malvinas, que entiendo, y un poco está ratificado, creo yo, en la instalación que hay en este mismo lugar, arriba, y que es lo que nos acostumbramos a cantar cuando nos enseñaron el himno de Malvinas en la escuela, tras su manto de neblina. O sea, las Malvinas siempre detrás de un manto de irrealidad. La percepción que a la vez le da una estatura mitológica, porque están tras un manto de neblina, porque están de alguna manera desrealizadas tras el manto de neblina, adquieren esa estatura mitológica, muy funcional a la mitología de la identidad nacional. Pero ¿qué pasa cuando ya no se trata de la dimensión de la irrealidad mitológica, sino de ir concretamente, pisar el terreno y jugarse la vida? El choque de esas dos dimensiones produce otra vez un conflicto de sentido y de sinsentido. Bien, y me lleva a esto a sumar un elemento que es la memoria, y la memoria como creadora también, lo cual no implica que sea falsa, pero en términos positivistas, vos en un momento señalás de que muchas personas recordaban contar goles y al mismo tiempo aviones, y que eso fácticamente era imposible porque no daban los tiempos, había la diferencia de un día entre una cosa y entre otra, pero eso no implica que necesariamente hubiera una mala fe, una cosa, digamos, ahí vos señalás que se juntan los dos dispositivos del patriotismo, ¿no? Como la guerra y el fútbol. Aprovecho a decir que no cumple el cliché de Giles, no le gusta el fútbol. Hay vos sí, personas así. estereotipo total. Hay personas así. Argentino, fútbol. Perdón la digresión. ¿Y con qué llenas tus días? I'm interested in football in Africa. Sorry, can you repeat what you just said? You're interested in... I'm interested in football, but not too much of a flag waver. Me interesa el fútbol en general, pero no desde un lugar tan patriótico. No, yo patriotismo tampoco tengo en el fútbol. No va por la selección nacional, en mi caso. Así que ahí estamos también parejos. No te gusta el fútbol, te gusta Boca. Sí, viste que siempre juegan algunos jugadores de ellos en la selección, entonces no hay manera de encariñarse. Bueno, pero sacamos sí, eso, ¿no? Sí, perdón. No, entonces, volviendo a este punto y al del sinsentido, me parece que hay una... No quiero extender
románticas, de oraciones. Y también está en 2 veces junio, en la novela, esta práctica retórica, y en Ciencias Morales. Por ejemplo, los personajes aprecian o creen apreciar. O sea, siempre hay una distancia que cavila, que sospecha, que se opone al discurso asertivo. A ese discurso asertivo de que la vida en la guerra no se pierde, la vida se da. Después los personajes vieron o creen haber visto, y así cientos de ejemplos de estas formulaciones. Es lo que comentábamos a propósito de la forma y las decisiones formales que se toman y que hay que tomar en la literatura, porque si vos abordás o afrontás desde la ficción el sinsentido, pero lo haces de manera asertiva, imprimís un sentido sobre el sinsentido. Si vos enunciás la vacilación, la zozobra, la inestabilidad, pero lo haces de manera asertiva, la inestabilidad se estabiliza. Hay que producir desestabilización en la forma. Hay que hacer vacilar el sentido en la forma. No se trata simplemente de enunciar el sinsentido, porque, insisto, fijar la certeza de un sinsentido es dar sentido. Hay que poner a zozobrar las propias palabras. Hay que poner a vacilar la propia enunciación, para que efectivamente se exprese el sinsentido y no se resuelva, porque el asunto, la cuestión no es resolverlo, es expresarlo. Con respecto a la memoria, efectivamente, como a mí la memoria es un asunto que me interesa mucho, me interesa por lo tanto también el olvido, porque si no pensamos en el olvido no entendemos la memoria, y a la vez me interesan muchísimo los recuerdos equivocados. O sea, la falla de la memoria, no la falla en el sentido del olvido, cuando la memoria falta y hay un hueco, sino cuando se fabricó el recuerdo de algo que no pasó. Y al mismo tiempo, cuando ese recuerdo es colectivo, cuando forma parte de una memoria colectiva, obviamente tiene la estatura, ya casi me atrevería a decir, de un síntoma social. ¿Por qué nos acordamos todos de haber vivido algo que en realidad no ocurrió? No hubo simultaneidad entre combates en Malvinas y partidos del Mundial. No hubo. La guerra terminó antes de que Argentina juegue. Entonces, ¿cómo fue que se produjo ese recuerdo falso? De que contábamos al mismo tiempo goles y aviones, goles y barcos. ¿Cómo se fue? Hablando otra vez de experiencia y narración, porque ahí la narración ficcional del recuerdo falso está fabricándonos una experiencia que no tuvimos. Nunca contamos al mismo tiempo goles y aviones por la simple razón de que la guerra terminó antes que el Mundial. Y no obstante, digamos, si uno quiere interrogar el porqué de ese recuerdo falso, yo diría que la clave está en la épica, justamente. Que es que habiendo fallado la épica, en el género específico de la épica, porque como todos sabemos, en la literatura la épica se funda a partir de la guerra, para narrar guerras. Esa es el género se constituye en la guerra, ya desde la tradición clásica. Y Malvinas supone una falla en el género épico, por lo que estábamos diciendo, no porque, insisto, no por la guerra perdida, sino por las características de esta guerra, que era mejor perder que ganar. Entonces, la falla de la narración épica deriva en distintos casos, o en un esfuerzo de restablecer la épica, en un esfuerzo generalmente nacionalista, y yo nacionalista no soy, para restituir una dimensión épica a lo que pasó, o un retrato, o un relato de la victimidad, que habría que considerar en qué consiste y cómo transcurre, o ya desde la ficción, como dijimos, parodias, sátiras, relatos del absurdo, es decir, escrutar el sinsentido con una marca que a mí me parece definitoria y que agrega una dimensión dramática a las dimensiones dramáticas que toda guerra de por sí ya tiene. El número de soldados argentinos caídos en combate, el número es inferior al número de excombatientes que se han suicidado. No sé si hay muchos casos de guerras, no lo sé, en el mundo y en la historia donde hay más muertos por suicidios en la posguerra que muertos en acciones de combate, en la guerra misma. Con lo cual podríamos decir que hay un drama del sinsentido ahí. Uno nunca sabe el suicidio en qué consiste y no hay manera de establecer cómo es que alguien se suicida. Pero dado el carácter colectivo y digamos que algo está indicando, yo creo que hay algo ahí a interrogar, a indagar en el sinsentido, y por eso la literatura cobra para mí la relevancia que cobra. Bien, sí, es como la puesta en escena extrema del sinsentido, claro. Giles, me preguntaba el porqué de tu elección de
que siendo inglés, a pesar de que vos escribiste sobre, siendo inglés escribiste sobre África. Soy británico. Ah, bueno, británico, perdón, qué bruta soy. Bueno, claro. Entonces, ¿por qué elegiste un personaje argentino? Y sobre todo, ¿por qué te interesaba el laboratorio de la novela y no el laboratorio de la no ficción, ¿no? Que sabemos acá en Latinoamérica tenemos una larga tradición, una que es más positivista, heredera de Estados Unidos, que van al dato, a rechequearlo, y tenemos otra que es, en mi opinión, mucho más creativa y experimental, que tiene que ver con los poetas modernistas como Rubén Darío, que sus desafíos, si bien daban cuenta de eventos reales, eran también experimentar con el lenguaje, tratar de alumbrar esos eventos de una manera muy particular. ¿Por qué vos elegiste la tensión de la novela cuando ya venís también, manejás los dos registros y pudiste haber dicho, bueno, no, me quedo en una literatura de no ficción para narrar Malvinas? Well, I think in terms of choosing an Argentinian character, I needed to catapult myself out of the epic binary that Martínez, I think, been referring to. Bueno, con respecto a la elección del personaje argentino, fue como un desafío que yo me propuse a mí mismo de salir de esta binariedad épica a la que ya hizo alusión Martín. But of course, that demands a great effort of characterization. I'm not sure I'll manage it, but we'll see. Pero eso, por supuesto, esto de apostar al personaje argentino requiere un gran esfuerzo de caracterización. Vamos a ver si me sale. In terms of non-fiction, well, my books have always existed in the half-light between the two forms. Perhaps not in the more modish way that's become fashionable lately, but it's kind of what I do, so I'm going to try and do it with this book also. Bueno, y con respecto al tema de ficción versus no ficción, en realidad en mis libros yo siempre estuve como a mitad de camino, ¿no? Como a mitad del río entre las dos formas de expresión, la ficción y la no ficción. No de la manera que se ha puesto tan de moda últimamente, de otra manera, pero bueno, es como el abordaje que yo he tenido con mis otras obras y pienso volver a encararlo de esta manera con este libro. I just want to return though to something Martín was saying about the importance of silence and also a related deformation of the form, perhaps. Quería volver sobre algo que acaba de señalar Martín con respecto a la importancia del silencio y algo que está relacionado, que si se quiere es como la deformación de la forma. And I think something you were saying, Sonia, if I get you right, about the difference between explicit, affirmative, positivist statements about past events and their transmutation in fiction. Y también me gustaría volver sobre algo que había señalado vos, Sonia, con respecto a la diferencia entre el positivismo explícito de un determinado enunciado acerca de acontecimientos del pasado y la transmutación de estos acontecimientos al terreno de la ficción. In this area, Argentina has a massive advantage over Britain. En este sentido, Argentina tiene una ventaja gigantesca sobre el Reino Unido. In Britain, where there's almost a atavistic return to a kind of empiricist form of fiction. En el Reino Unido lo que se está viendo, es un regreso un poco atávico, si se quiere, a una forma de ficción bastante empírica, orientado a lo empírico.
And about all this, I don't really know. I mean, I think I'm sort of, at the time of my life, like halfway between two different forms. So, anyway, I hope that I'll learn the lesson of some Argentinian writers in approaching these matters. Y bueno, como les comentaba, yo estoy en un momento de mi vida en el cual estoy como a medio camino entre estas dos formas de expresión, ¿no? La ficción y la no ficción, y a lo largo de este derrotero que estoy emprendiendo, espero aprender lo que tienen para enseñarme los escritores argentinos. Thank you. Gracias. Bien, tengo entendido que ya tenemos que ir cerrando por la sala y las pautas con respecto al horario hoy. No sé si quieren agregar algo. ¿Ya es? Si no, la verdad... Well, so much. And, well, put it like this, I very much hope that we can continue these dialogues in person one day, either in Britain or in Argentina, because I think they're important. And if everyone keeps talking to each other, maybe one day, there will also be political solutions. Bueno, simplemente decirles muchísimas gracias. Realmente espero de corazón que podamos continuar con este diálogo, inclusive encontrándonos algún día presencialmente, ya sea en el Reino Unido o en Argentina, porque yo creo que es un diálogo de suma importancia y realmente una reflexión, ¿no? Si todos realmente tuviéramos la capacidad de hablarnos el uno hacia el otro, un día creo yo que se podría encontrar una solución política a esta situación. ¿Hay un minuto? Ay, porque me quedé pensando la ruptura del binarismo, romper con el binarismo, que además es siempre, o casi siempre reductivo a la hora de pensar cosas, cada vez más todas las cosas se piensan binariamente. Una alternativa a la que vos mencionabas, Sonia, la superación hacia los universales, como Borges, que la apuesta de Borges en el poema Juan López y John Ward, pero también está la posibilidad de desestabilizar el binarismo, que en la guerra tiene su expresión máxima, nosotros, ellos, desestabilizando la homogeneidad del nosotros y desestabilizando la homogeneidad del ellos. Y en las ficciones de la literatura argentina esto aparece una y otra vez, que es un nosotros no homogéneo que desestabiliza el principio de identidades. ¿Qué significaría argentinos? Y algo que aparece en un momento en Los Pichicegos, pero que apareció también recién, que es británicos, ¿quiénes son? Fowell dice en un momento, Scott, Wells, Gurkhas, ¿quiénes son? En lugar de unificar el nosotros y en lugar de unificar ellos, hacerlos implosionar, desestabilizar el principio de identidad del nosotros consigo mismo. Y eso me parece que es un modo de desarticulación de ciertos motores de conflicto que tienen el nacionalismo, de lo que se nutre habitualmente el nacionalismo. Yo diría no necesariamente en procura de la paz, sino procura de detectar otro tipo de conflictos más definitorios, cortes de conflictos que no sean una nación con otra, y repensar las cuestiones de poder de manera diferente en cuanto a, en relaciones de poder, quiénes seríamos nosotros y quiénes serían ellos. ¿Cuáles serían los nosotros de las posiciones de poder y cuáles serían el ellos? ¿Por qué jóvenes de 20 años de clases populares en la Argentina van al frente a matarse con jóvenes de clases populares de distintos lugares de Gran Bretaña, mientras sectores de poder de un lado y del otro hacen negocios con esa misma guerra? Entonces, digo, no porque descrea de los conflictos, pero nos permitiría justamente poner en discusión cuáles son los conflictos en los que tendríamos que pensar. Bien. Bueno. I'll just quickly answer Sonia, very quickly. Sí. Martine is quite right, and we must explode the we. Unfortunately, in Britain, in my country, Mrs. Thatcher used to refer to herself as we, and that is the issue here. Bueno, un brevísimo comentario, ¿no? Toda la razón tiene Martín, esto de tener que explorar, ¿no? Y jugarnos un poco más por el nosotros de una manera más universal. Desgraciadamente en el Reino Unido este nosotros es algo muy doméstico, digamos, muy interno a nosotros. Bien.
gracias. Bueno, yo no sé ustedes, pero me voy acá como con muchos problemas. En primer lugar, no me sorprende, pero es inquietante la unidad entre los núcleos de sentido de la obra de ellos dos y cómo han reverberado acá en este encuentro, básicamente porque la literatura de ellos no nos da explicaciones, sino que nos genera preguntas. Así que, bueno, bienvenidos, son como huellas que nos quedan para seguir pensando todas estas cuestiones estéticas y políticas. Así que, bueno, muchísimas gracias, Martín, que aparte estuvimos conversando con los dos antes, han sido muy generosos intelectualmente. Y muchísimas gracias, Shades. Esperamos verte pronto por acá. Y nada, ya debes tener sueño con la hora que es. Gracias por no haberte puesto el gorrito de pompón. You wouldn't want that. A ustedes no les gustaría para nada que me pusiera el gorrito con el pompón. Bueno, muy bien. Gracias a todos entonces. Gracias, Sonia, gracias, Martín. And thank you so much, translators. Muchas gracias a las intérpretes. Sí, y gracias a todo el equipo del Complejo Teatral San Martín que nos han hecho sentir realmente estrellas de teatro internacional. ¿Qué viene ahora? Pues si no queremos actuar en la obra.